Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo otra partida de Magnus Carlsen, campeón del mundo. Eh, Esta vez una que jugó en el Grenke Chess Classic en el año 2019. De hecho es la partida que yo considero la mejor de ese año. Bueno, cada quien tendrá su favorita, ¿no? La jugó contra el gran maestro español Paco Vallejo. Paco Vallejo, como ya lo saben, fuertísimo gran maestro español que varias veces ha superado los 2700 de Elo, ¿no? Uno de los mejores jugadores españoles de la historia seguramente. No sé actualmente si compite, si no compite. Lo cierto es que es un jugador muy fuerte. Aquí conducía las piezas blancas, juega de manera magistral. Lo que pasa es que cuando te topas con un Magnus que está en sus días de creatividad, en sus momentos de brillantez, pues prácticamente no hay ser humano capaz de ganarle a Magnus, ¿no? Cuando está inspirado, cuando se decide hacer una gran partida. Y aquí definitivamente hizo una gran partida, con piezas negras, por supuesto. Bueno amigos, dicho eso, solo me queda pedirte lo de siempre. Que te suscribas, te compartas, dale like, dale a la campanita, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y no siendo más, empecemos. Inicia la partida el español Paco Vallejo con un E4, E5 responde Magnus, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6. Los que tienen tiempo siguiendo el canal saben que aquí la variante favorita de la élite es caballo F6, que sería la variante berlinesa. Aquí normalmente siguen roque corto, capturan las negras este peón, D4 por parte de las blancas, caballo D6, alfil por C6, D por C6, luego capturan las blancas este peón y tras la jugada caballo F5, pues aquí hay varias continuaciones, ¿no? Muchas veces las blancas desarrollan este caballo, a veces se produce el cambio de damas, se llega a esta posición en la cual el negro tiene peones doblados, pero pues consigue la pareja de alfiles, ¿no? En fin, infinidad de posibilidades en la berlinesa, que insisto, es la favorita de la élite, pero no por eso la mejor. Aquí Magnus juega A6, teórica muy buena también. Alfil A4 por parte de Paco Vallejo, caballo F6, enroque corto, alfil C5, C3, enroque corto. Aquí también era posible la jugada alfil B6, era la mejor aquí. Pudo continuar la partida con un D4, E por D4, C por D4, D5 por parte de las negras. Y aquí probablemente a un E por D5 o este caballo por D5, ¿no? Probablemente un jaque aquí de las blancas. Nos cubríamos con el alfil. Y aquí era posible tanto la jugada caballo C3 como la captura con el caballo, y se repite lo mismo, ¿no? Doblamos peones a las negras, pero ellas conservan la pareja de alfiles. Esto, como les digo, en caso de que se hubiera jugado alfil a B6. No obstante, aquí las negras juegan en roque corto, que también es una muy buena jugada. D4 por parte de las blancas, alfil A7, D por E5, caballo por E4, alfil C2, D5, E por D6, C por D6, alfil G5, F6, alfil F4, G5, alfil por D6, dama por D6, dama por D6, C por D6, caballo BD2, G4 por parte de las negras, caballo H4 hace aquí Paco Vallejo, D5, caballo F5, D4, caballo C4, alfil por F5. Aquí decide capturar Magnus ese caballo entregando la pareja de alfiles, alfil por F5 por parte de Paco Vallejo, muy igualada hasta ahora la partida. H5 continúan aquí las negras, torre del A al D1, torre del F al D8 por parte de las negras, A4, caballo E7, alfil E6, jaque, el rey se aparta de esa amenaza yendo a la casilla G7, aquí torre de F a E1 juegan las blancas, F5 por parte de las negras, caballo A5, torre de A B8, rey F1, rey F6, se aparta por supuesto el alfil, aunque como podemos ver estaba defendido por la torre, ¿no? No obstante, se aparta aquí a la casilla
B3, alfil B3 es lo que juegan las blancas, caballo G6, torre E6, jaque, rey G5, G3. Aquí era mejor según el ordenador la jugada de caballo C4, probablemente luego proponiendo un cambio de caballos aquí, trayendo la torre a la casilla E5, dándole rayos X al rey, ¿no? No obstante, en la partida se juega G3, D por C3, B por C3, torre por D1, dándole jaque al rey, como podemos ver, alfil por D1, sacando al rey del jaque que lo tenía el negro. El negro viene a la casilla D8, lleva su torre a D8 amenazando este alfil. Por supuesto, aquí no pueden permitirlo las blancas, hacen una jugada intermedio que es F4 jaque, captura el paso, aquí Magnus, G por F3. Aquí parecía que le gustaba más al ordenador capturar con el peón y ganar un tiempo amenazando esta torre, ¿no? Que se tendría que venir a esta casilla defendiendo el alfil. No obstante, como les digo, en la partida se llevó a cabo esta captura al paso G por F3. Alfil por F3 igualando la cantidad de peones, H4, caballo C4. Una jugada como caballo por B7, pues la verdad es que no servía de nada, porque tras la jugada de torre D3, aquí, tanto si las blancas vienen con su rey a la casilla G2, como si hacen la jugada alfil E2, que es la mejor en esta posición, igual las negras recuperan el peón, ¿no? Así que las blancas no se quedarían con ningún peón de ventaja y no vale la pena. Paco Vallejo hace la jugada caballo C4. Aquí no era la mejor. Como les digo, no servía esta captura. Sin embargo, caballo C4 tampoco era la mejor, sino que aquí la mejor era la captura G por H4. ¿Por qué? Porque caballo C4 prepara una trampa, sí es verdad, pero es una trampa en la que un jugador del nivel de Magnus no va a caer. ¿Y cuál es la trampa? Que si viene la torre aquí amenazando el alfil, pues ya las blancas obtienen una enorme ventaja porque capturan el caballo, torre por caballo, y a rey por G6, aquí viene jaque, fíjense, jaque al rey y amenazamos la torre. A la que se mueve el rey, capturamos la torre. Lo que pasa es que, como les digo amigos, es una trampa en la cual un jugador como Magnus no va a caer, por eso era preferible hacer la captura. Aquí continúan las negras H por G3, H por G3, alfil B8 de las negras amenazando a ese peón indefenso de la casilla G3, como pueden ver, rey G2 defendiendo ese peón que estaba indefenso. Aquí continúan B5 por parte de las negras, A por B5, A por B5, caballo a la casilla E3, torre D2, jaque, rey H3, torre D3 amenazando el caballo, alfil E2, y con esto consigue pues que la torre negra tenga que irse de ahí, lo hace capturando el peón, torre por C3, alfil por B5, F4, alfil E8, caballo F8. A ver, aquí Magnus hace la jugada caballo F8, es buena, sin embargo pudo comerse este caballo y también le daba ventaja. Lo que pasa es que a lo mejor Magnus tenía miedo de que el blanco empezara a dar jaques, ¿no? Pero, insisto, esta captura era buena por parte de Magnus. Seguía, jaque por parte del blanco. El rey se viene a esta casilla. Aquí el blanco viene a la casilla B6 amenazando con ganar una pieza, no importa. Aún así hacemos la jugada E2, amenazamos con coronar. Aquí las blancas hacen la jugada alfil D7 jaque. El rey viene a la casilla, perdón, aquí el rey viene a la casilla E4 y aquí sería malísimo por parte de las blancas hacer esta jugada. ¿Por qué? Porque el alfil se interpone y las blancas no pueden evitar la coronación. Así que en esta posición lo mejor para las blancas es torre por alfil, torre por B8 y después de torre G3 y rey H2, aquí si te fijas en el termómetro, las negras obtienen una ligera ventaja, por lo cual aquella captura del caballo era totalmente factible, ¿no? ¿Por qué digo que rey H2? Porque si aquí a las blancas se les ocurre capturar esta torre, coronan las negras y la ventaja sería todavía más grande. Si es verdad que las blancas tienen alfil y torre para defenderse, pero lo cierto es que aquí ya las negras tienen una seria ventaja
De hecho, estarían dando jaque mate en 25 jugadas aproximadamente. Así que por eso te digo que tras esta captura de la torre, el rey viene a la casilla H2, pero aún así las negras obtienen una pequeña ventaja. Así que aquella jugada, esta captura, era totalmente viable. No obstante, Magnus hace la jugada caballo a F8, perdón, que también es muy buena. Torre B6 por parte de las blancas, alfil E5, caballo F1, F por G3, torre a C6, por supuesto. Obviamente aquí Magnus no acepta el cambio de torre, ya que si cambian las torres, torre por y alfil por, este peón se va a perder inevitablemente, si se fijan. Así que por supuesto Magnus no acepta el cambio de torre y lleva su torre a la casilla A3. Aquí juegan las blancas torre B6, torre A2, torre B4, caballo E6. Como pueden ver, aquí empieza un juego de maniobras, ¿no? Torre G4, jaque, rey F6, alfil C6. Aquí podían perfectamente capturar ese peón con el caballo las blancas. Y de hecho el ordenador le da visto bueno. Aquí seguía caballo G5, jaque. Y luego las blancas entregaban calidad. Porque claro, si a caballo G5 hacen la horrible rey H4, viene jaque mate. En esta variante entregan la torre y las blancas quedan con calidad de menos. Ahora es donde todos se preguntan, a ver, si con esa captura de caballo las blancas quedan con calidad de menos, ¿por qué el ordenador le da visto bueno, no? Qué raros, dirán algunos. ¿Por qué el ordenador le da visto bueno a esta captura de caballo si acaba con calidad de menos? Ya se van a dar cuenta de eso. Como les decía, aquí el blanco no se come ese peón, sino que hace la jugada alfil C6. G2 por parte de las negras, alfil por G2, caballo F4 jaque, torre por F4 y alfil por F4. Por eso les decía que aquella captura con el caballo el ordenador le da visto bueno, porque de todas maneras quedaban con desventaja de material, quedaban con desventaja de calidad, daba igual. Y claro, entiendo que Paco Vallejo no lo vio así porque él como ser humano no vio, quizá, bueno, ser humano al fin, quizá no vio tan lejos y pensó que podía mantener la igualdad de material. Ahora la pregunta, ¿se podía salvar el material? Para nada. Si aquí las blancas en lugar de hacer esta captura hacen algo como rey H4, que es de lo mejor que tienen aquí, pues se pierde más material todavía. Es que no tienen nada aquí, por ejemplo, no pueden hacer esto porque capturan aquí el alfil, amenazamos con jaque a la descubierta y estamos dando jaque con el alfil. Si vienen a la casilla H4, pierden material obviamente también porque captura el caballo, luego el rey viene a esta casilla, el caballo viene a la casilla E3, estamos amenazando a la torre, no podemos capturar con el caballo porque viene aquí jaque mate, así que en esta posición la torre tiene que venir a defender al caballo, pero lo que pasa es que la torre se suma al ataque, ahora lo atacamos con caballo y torre al caballo que solo está defendido por la torre. Si caballo por, viene torre por, aquí damos jaque con el caballo, se aparte el rey, caballo por alfil, y después de rey por caballo, perdón, después de rey por E5, como pueden ver, las negras van a dar mate porque tienen torre y rey contra rey. Así que, debido a esta variante que acaban de ver, no era posible salvar el material, y aquí Paco Vallejo hace la mejor jugada, que es este torre por F4 jaque, alfil por F4, y llegamos a una posición en que si esta posición la tienen jugadores comunes, ¿sí? Jugadores como la mayoría de nosotros, en el 90% acaba en tablas. Pero ¿qué pasa, amigos? Que es diferente cuando la tiene un jugador de la élite. Es diferente cuando la tiene un jugador como Magnus. Y aquí Magnus, a través de muchas variantes, a través de un estilo combinativo, ¿no? A través de mucha técnica, era lo que quería decir, consigue llevar al rey blanco a una posición en la cual Paco Vallejo tiene que abandonar. Claro, más de 20 jugadas, pero lo obliga a abandonar. Aquí sigue alfil F3, alfil B8,
caballo G3, rey G5, caballo E2, alfil C7, rey G2, rey H4, rey F2, alfil B6 jaque, rey E1, alfil E3, rey D1, rey G5 por parte de las negras, alfil E4, rey F6, alfil F3, rey E5, alfil G2, rey D6, alfil E4, rey C5, alfil F5, torre D2, jaque al rey de las blancas. Se aparta Paco Vallejo a la casilla E1, torre D8, quitándole, como pueden ver, el acceso a toda esta columna del rey blanco. Alfil E4, juegan aquí las blancas. Rey C4, rey F1, torre F8 jaque, rey E1, alfil F2 jaque, rey D2 y bueno, aquí era mucho mejor la jugada de rey F1, alargaba un poco más la partida, seguramente tenía miedo a esta descubierta, pero igual era la mejor, como les digo. Rey D2 se juegan aquí las blancas, torre D8 jaque, rey C2, alfil E3, entenderán que voy un poco rápido, pues porque ya no es mucho lo que hay que analizar, sino la increíble técnica de Magnus es lo que sorprende aquí, cómo va encerrando al rey de las blancas. Bueno, prosigo. Alfil F3, torre D2 jaque, rey B1, rey B3, caballo C1 jaque, el rey negro viene a la casilla A3, caballo E2, torre B2 jaque, rey A1, torre B8 y aquí las blancas, después de tanta paciencia y después de una técnica muy precisa de Magnus, prácticamente no cometió errores. De hecho, no cometió errores, creo que ni siquiera imprecisiones. Me refiero en la parte final de la partida, Paco Vallejo abandona la partida. Sí, señores, increíble la precisión que tuvo Magnus en esta partida. Seguramente por encima del 90%, tuvo que ser como de un 93-94% mínimo. ¿Por qué abandona a Paco Vallejo? Bueno, porque es que el alfil va a venir a esta casilla y cuando venga a la casilla G7 va a ser inevitable el jaque mate. Verifíquenlo ustedes mismos. Por ejemplo, si aquí las negras juegan, las blancas hacen algo como caballo a A3, simplemente viene el alfil aquí a la casilla H6, es inevitable que más adelante venga a la casilla G7 y va a ser jaque mate si se fijan. La torre no permite darle paso al rey, el rey negro no permite que venga esta casilla y va a ser jaque mate finalmente con el alfil, por lo cual aquí ya las negras están ganadas, ¿no? Y bueno amigos, díganme qué les pareció esta partida, ¿están de acuerdo conmigo que fue la mejor del 2019? ¿Tienen alguna otra? Déjenmelo en los comentarios. Lo cierto es que la técnica con la que gana Magnus Carlsen es impresionante, de verdad, casi que inhumano. Amigos, eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, ya saben lo de siempre, suscríbete, comparte, dale like, déjame tu comentario y sin más, hasta luego.